Muy buenos días o buenas tardes, depende de cuándo estén viendo este primer video. Bueno, vamos a arrancar con la presentación número 1 de la clase número 1 de Cálculo 2. Mi nombre es Rodrigo Ferrare, soy ingeniero, como me presenté en el primer video, egresado de la UAI, y también profesor universitario de matemática, también hice esa carrera en la UAI, y bueno, hoy en día me toca dictar la materia Cálculo 2 para los que estudian sistemas y Análisis 2 para los que estudian matemática, licenciatura o profesorado. En este primer video vamos a charlar sobre conceptos que son repaso de Cálculo 1. Por ahí si no los llegaste a comprender en Cálculo 1 o no te los acordás, es un buen momento para repasarlos, porque después los vamos a utilizar durante esta materia que es Cálculo 2. Vamos a empezar hablando sobre algunos conceptos que son teóricos, pero que son bastante importantes, como el de espacio métrico, o sea, todo conjunto no vacío de elementos llamados puntos, entre los cuales se define una función denominada distancia. O sea, un conjunto que no es vacío, que tiene X cantidad de puntos, y entre esos puntos se puede medir la distancia, es un espacio métrico. Ahora bien, acá hay una palabra clave, que es la palabra distancia, ¿no? Entonces, ¿qué es una distancia? Bueno, la distancia está definida como la distancia entre dos puntos P y Q. Es siempre un número real no negativo que bueno, se escribe como el módulo de P menos Q. Y bueno, tiene ciertas propiedades. O sea, bueno, lógicamente una distancia no puede ser negativa, por eso se mide con el módulo. Y tiene las propiedades que están ahí abajo, que detallamos ahí abajo. O sea, por ejemplo, que el módulo de P menos Q es igual a 0 si, solo si, P es igual a Q. O sea, que son el mismo punto. La sumatoria de P menos Q más P menos R es siempre mayor o igual que la distancia entre Q menos R. ¿Qué quiere decir eso? Esa definición se la denomina desigualdad triangular, y siempre en la distancia estos puntos cumplen la desigualdad triangular. Y después, obviamente que P menos Q, el módulo de P menos Q, siempre va a ser igual que Q menos P. ¿Saben? O sea, la distancia de un punto al otro es igual a la distancia de ese punto hacia el primer punto. ¿Okay? Entonces es muy importante estos dos conceptos. Repasamos espacio métrico, o sea, un conjunto que no está vacío y tiene elementos denominados puntos, y entre esos puntos está definida siempre la función distancia, y la distancia es exactamente la distancia, es la diferencia en realidad que hay entre un punto y el otro. Ahora, ya metiéndonos en un concepto más importante, el de entorno de punto, que acá nos vamos a concentrar bastante. Fíjense que en las definiciones que yo les voy a poner hay lenguaje matemático. O sea, si estudian matemática es bastante importante empezar a entender este lenguaje matemático. Entonces, lo primero que vamos a definir entonces es el entorno de un punto. El entorno, entre paréntesis, me pone dos valores, o sea, P0 y H. Quiere decir, el primer valor es el centro, en este caso P0, y el segundo valor es el radio. Entonces el entorno va a estar compuesto por esas dos características, con esas dos números fundamentales, ¿no? El primero va a ser el centro y el segundo va a ser el radio, en el cual van a estar los demás puntos. Vamos a ver un poquito de qué significa un entorno en las distintas posibilidades que tenemos de R1, R2, R3. Obviamente que esto se generaliza, pero ya no se puede dibujar físicamente, ¿no? Entonces, empezando por la dimensión 1, en R1 tenemos ahí la definición de entorno. Fíjense donde dice X, acá. Bueno, X pertenece a un entorno de centro P0 y de radio H, sí y solo sí. Por eso les hablé hace un ratito de conocer los símbolos matemáticos para leer un libro matemático. X pertenece a X sub 0 menos H y X 0 más H. Esto sucede si y solo si se cumple la siguiente definición, que es a la que queríamos llegar, que el módulo de X
menos x sub 0, o sea, un x cualquiera que está ubicado, por ejemplo, acá, acá, o en cualquier parte de esta recta, la distancia entre ese número x y nuestro centro x sub 0, definida por el módulo, como habíamos dicho, tiene que ser mayor o igual a 0 y menor a h. ¿Bien? Entonces, esa es la definición. Sería básicamente todos los puntos que están en el radio h, que sería más o menos nuestro centro de x sub 0. Ahora bien, en la dimensión 2, ya acá tenemos dos variables. Por ejemplo, puede haber un entorno circular y un entorno cuadrado. ¿Bien? La distancia en R2 ya se mide de esta forma. Fíjense que esto es muy parecido a la fórmula de una circunferencia que vamos a ver en la clase, en el video número 2 de hoy. Y también en un entorno cuadrado, en un entorno cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, que yo tengo un punto, x sub 0, que ahora ese punto, obviamente, como estamos en R2, es un x sub 0 y sub 0, o sea, es un par ordenado. Y a través de ese punto tengo un radio, que es h, y ese radio me delimita todos los puntos que van a pertenecer a este entorno. En este caso me formaba un entorno circular y acá abajo me forma un entorno cuadrado. Pero es importante entender más que nada la definición de entorno para lo que vamos a ver después. Y después, en R3, por ejemplo, puedo tener una esfera. Acá en el gráfico se denota, obviamente, el punto central. Fíjense que la definición sigue siendo la misma, P0H. El P sub 0 ahora es un par ordenado de tres valores, x, y, z, porque estamos en R3. ¿Bien? Y la distancia se mide teniendo en cuenta ahora los tres componentes x, y, y z del plano R3. ¿Bien? Pero la definición sigue siendo exactamente la misma. Ahora bien, ¿para qué estamos repasando estos conceptos? Bueno, estos conceptos son importantes porque con lo que yo me quiero quedar ahora es con la clasificación de los puntos dentro de un entorno. O sea, tenemos un entorno de centro nuevamente, de centro, por ejemplo, P sub 0 y de radio h. Y ahora queremos clasificar a los puntos dentro del plano. Vamos a suponer que estamos trabajando en R2, que es lo más visible para poder verlo gráficamente. Entonces vamos a trabajar con estos conceptos que están acá. El primero es punto interior, o sea, un punto A es interior al conjunto S si solo si existe un entorno de A totalmente incluido en S. O sea, leamos acá la definición de acá abajo. Dice que A es un punto interior a S si solo si existe un entorno a A tal que ese entorno A esté incluido en S. Miremos acá abajo este gráfico que está acá, donde tenemos a S como un entorno. Fíjense, el punto A es interior a S porque existe un entorno que yo le puedo hacer al punto A, tal que ese entorno esté incluido en S. Fíjense que en este entorno que yo le dibujo al punto A, está totalmente incluido en nuestro entorno S. Punto exterior es, digamos, lo contrario, o sea que A es exterior a S si solo si existe un entorno a ese punto A, tal que ese entorno a unido con nuestro entorno S, con nuestro conjunto S, da igual al vacío. ¿Qué quiere decir? Que no tiene ningún punto en común. Fíjense, yo tengo acá el punto C, entonces si yo le dibujo un entorno a C, ese entorno a C, cuando lo junto, o sea, hago el conjunto C con el conjunto S, no tengo ningún punto en común. ¿Qué quiere decir? Que el punto C es exterior
al punto A, al entorno, al conjunto S. ¿Está bien? Después tenemos los puntos de la frontera, que son puntos que dice, bueno, que la frontera del conjunto S son todos los puntos que no son ni interiores ni exteriores. Es decir, que un entorno del punto A hay puntos que pertenecen al conjunto S y otros que no. Bueno, en este ejemplo B es un punto frontera porque yo trazo un entorno AB y en ese entorno AB van a haber puntos que pertenezcan a S y puntos que no pertenecen. Entonces tenemos los puntos interiores, exteriores y fronteras. Por último, la última definición es el punto de acumulación. Un punto A perteneciente o no a un conjunto S es de acumulación de dicho conjunto cuando en todo punto reducido suyo existe algún punto de S. Si miramos la definición de abajo, A es un punto de acumulación de S si y solo si para todo entorno A, tal que ese entorno A, si lo unimos con S, es distinto de vacío. Entonces vamos a ver en el ejemplo que está al lado cuáles puntos son de acumulación y no. Fíjense, el punto A, como habíamos dicho, es interior al conjunto S. Y es de acumulación porque en todo entorno reducido de él hay otros puntos del conjunto S. Fíjense que cualquier entorno que yo trace del punto A, siempre va a haber otros puntos del conjunto S. El punto B, que está sobre la frontera, como habíamos dicho, también es de acumulación. Porque en todo entorno reducido que yo haga sobre B, siempre va a haber un punto de S. Pero en cambio, el punto C no es de acumulación. Porque, bueno, además de ser exterior, cada vez que yo quiera trazar un conjunto, puede ser que no haya puntos de S. ¿Saben? Como en el ejemplo que está ahí. Entonces repasamos, tenemos punto interior, exterior, frontera y acumulación. Y después, por último, tenemos la frontera, que simplemente la frontera es de un conjunto S, es el conjunto de todos los puntos frontera. Un conjunto abierto es cuando todos los puntos son interiores y un conjunto S cerrado cuando la frontera pertenece al conjunto. ¿Ven? Puede ser un conjunto abierto, un cerrado o un conjunto que no sea ni abierto ni cerrado. Y después tenemos un conjunto conexo, que esta también es una definición muy interesante que vamos a trabajar después durante la materia. Y un conjunto conexo es aquel conjunto en cual yo tomo dos puntos y esos dos puntos, cualquiera que yo tome dentro del conjunto, pueden unirse mediante una poligonal de un número finito de lados. ¿Bien? Por ejemplo, vamos ahora a trabajar un poquito sobre la hoja y vamos a mostrar algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, este es un conjunto conexo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tomo dos puntos, yo los puedo unir mediante una poligonal. En cambio, si yo tengo un conjunto de este tipo, este conjunto no es conexo porque si yo tomo un punto acá y un punto acá, es imposible unirlo mediante una poligonal. Entonces, este conjunto es conexo y este conjunto es no conexo. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de todo esto que estuvimos viendo de los puntos interiores y vamos a definir de un conjunto sus puntos interiores, sus puntos exteriores y la frontera de este conjunto. Entonces, en este primer ejemplo vamos a trabajar con un conjunto A que viene definido de tal forma, pertenece a R2 y el conjunto está definido por la siguiente fórmula. ¿Bien? X cuadrado más y cuadrado menor a 1. X cuadrado más y cuadrado menor a 1. Entonces lo primero que tengo que hacer es dibujar este conjunto. Para darme cuenta, vamos a tomar el plano XY. Obviamente esto se da porque pertenece a R2. Nos damos cuenta que esta es una circunferencia que tiene radio 1.
Obviamente después vamos a repasar los conceptos de las curvas que son muy importantes en el próximo video, pero bueno, por el momento nos acordamos que esto es una circunferencia. Vamos a suponer que acá está el 1, bueno, obviamente acá menos 1, y fíjense que son todos los puntos que están dentro de la circunferencia, que son menores a 1, pero no menores a igual. Entonces vamos a hacer una línea punteada alrededor de esta circunferencia, y en realidad los puntos van a estar ahí. ¿Bien? Entonces tenemos este entorno. Vamos ahora a definir cuáles son sus puntos interiores, cuáles sus exteriores y cuál es su frontera, y además cómo es el conjunto con todos los conceptos que estuvimos viendo. Bueno, lo primero es definir los puntos interiores, o sea, cuál es el interior de A, cuál es el exterior y obviamente cuál es la frontera. Vamos ahora a arrancar. Bueno, ¿cuáles son los puntos interiores? Los puntos interiores van a ser todos los xy pertenecientes a R2, tales que, fíjense, x cuadrado más y cuadrado sea menor a 1. ¿Por qué? Porque van a ser todos estos puntos que están en el interior de esta circunferencia. Todos esos van a ser puntos interiores, porque acuérdense que el punto interior a un conjunto S, este es nuestro conjunto S, que en este caso se llama A, eran todos los puntos que estaban incluidos en S. O sea, que a cualquier entorno que yo le haga sobre ese punto, siempre iba a estar incluido en S. Entonces van a ser este punto, este punto, este punto. O sea, todos los puntos que están adentro de esta circunferencia. Ahora, ¿cuáles son los puntos exteriores? Bueno, los puntos exteriores van a ser los xy pertenecientes a R2, tales que x cuadrado más y cuadrado. Ahora, lo contrario, todos los puntos que están afuera de la circunferencia. O sea, todo lo que sea mayor a 1. Y por último, los puntos fronteras van a ser los xy pertenecientes a R2, tales que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. Los puntos frontera es toda la punteada que tiene nuestra circunferencia, o sea, todo el borde de nuestra circunferencia. Por último, analicemos un poquito cómo es este conjunto. Fíjense que este es un conjunto abierto. ¿Por qué? Porque habíamos definido un conjunto abierto si todos los puntos son interiores. O sea, todos los puntos son interiores porque fíjense que el conjunto de puntos interiores es igual al conjunto A. Por lo tanto, es abierto. Obviamente también es un conjunto conexo porque yo cualquier par de puntos que tome dentro de este subconjunto A, puedo trazar una poligonal. Obviamente las circunferencias, los rectángulos, cualquier tipo de figura es un conjunto conexo. Una vez hecho esto, ahora la idea es dejarles el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es también definir los puntos interiores, exteriores, la frontera y analizar el conjunto. En este caso, los puntos exteriores. En este caso, digo, el conjunto está definido de la siguiente forma. Con 1 menor o igual a x menor a 4. Vamos a ponerlo así para que se vea mejor y lo puedan copiar. Y 2 menor o igual a y menor a 5. Este ejercicio, la idea es que lo resuelvan y cuando nos juntemos vía Zoom, vamos a charlar sobre este ejercicio, vamos a ver qué dudas surgieron y vamos a seguir trabajando.